¿Alguna vez has sentido que una sombra intenta apagar tu fe? Miras a tu alrededor y ves cómo la manipulación se disfraza de autoridad y la mentira se viste de verdad, y te preguntas ¿por qué el mal parece tan poderoso? ¿Has sentido en tu propio corazón la tentación del orgullo? Esa voz sutil que te susurra que puedes construir tu propio trono, que no necesitas a Dios. Esa lucha que sientes, esa confusión que ves en el mundo y esa sombra que combate en tu interior, no es una casualidad, es una guerra espiritual. Y esa estrategia de manipulación, idolatría y desafío directo a Dios tiene un nombre antiguo y terrible: Jezabel. Y escúchame bien, porque esto es vital. El espíritu de Jezabel no murió con ella hace miles de años. Sigue vivo y más activo que nunca. Opera en los pasillos del poder, en la cultura que celebra el ego y en las iglesias que han perdido el rumbo. Su objetivo es el mismo: seducir, corromper y alejarte de tu verdadera fuente de poder. Pero hoy, esa sombra pierde su poder sobre ti, porque vamos a exponerla a la luz. Al final de este video, no solo conocerás la aterradora historia de cómo Dios ejecutó su sentencia sobre ella, aprenderás a identificar las tácticas de este espíritu en tu vida diaria y recibirás la armadura espiritual para que ninguna de sus flechas pueda tocarte. Si estás listo para declarar la guerra a la manipulación y vivir en la libertad de la verdad, necesito que te levantes y seas contado. Este es el momento. Primero, haz una declaración de guerra. Ve ahora mismo a los comentarios y escribe con toda tu fuerza: la verdad me hace libre. Que tu teclado sea el eco de tu espíritu. Segundo, enciende una luz en medio de la oscuridad. Dale me gusta a este video para que su mensaje de verdad atraviese las tinieblas y llegue a más almas que están siendo engañadas. Tercero, y esto es un paso de compromiso, suscríbete y activa la campana. No te enfrentes a esto solo. Únete a este ejército de guerreros espirituales que no le temen a la oscuridad, porque sabemos quién es la luz del mundo. Y finalmente piensa en alguien que amas y comparte este video. Todos conocemos a alguien que está luchando o siendo engañado. Enviarles esta enseñanza no es solo compartir un video, es ofrecerles un escudo. Prepárate. La batalla por tu paz y tu propósito comienza ahora. En la penumbra de la historia, donde los ecos de lo sagrado y lo profano aún resuenan, existen relatos que no fueron escritos con tinta, sino grabados a fuego en el alma de la humanidad. Historias que, como un espejo oscuro, nos obligan a confrontar la fragilidad de nuestra fe y la aterradora profundidad del mal. Esta noche no les contaré una fábula para dormir. Les abriré un sepulcro olvidado, del cual emana el perfume rancio del poder, la idolatría y una soberbia tan colosal que se atrevió a mirar a Dios cara a cara y desafiarlo. Esta es la crónica de una reina cuyo nombre se convirtió en una cicatriz en la memoria de Israel. Un nombre que hasta hoy se susurra con una mezcla de temor y advertencia: Jezabel. Imaginen por un instante, imaginen una corona que no descansa sobre la cabeza, sino que se enrosca en el corazón como una serpiente dorada. Imaginen una voluntad tan afilada como la obsidiana, capaz de doblegar reyes y profetas por igual. Jezabel no fue simplemente una reina, fue una tormenta, un eclipse espiritual que se cernió sobre la nación elegida, amenazando con apagar para siempre la llama de la alianza. Su historia nos arrastra a las profundidades de una pregunta que ha atormentado a los justos desde el principio de los tiempos. ¿Por qué a veces parece que el mal triunfa? ¿Por qué la mano de Dios, que sostiene los universos, parece tardar en hacer justicia mientras los impíos se sientan en tronos y se ríen de los cielos? Jezabel creyó haber descifrado ese silencio. Creyó que Dios estaba ausente.
O quizás que era más débil que los dioses de piedra y oro que ella trajo en su séquito. Durante años, su reino de oscuridad prosperó. Pero el silencio de Dios no es ausencia, es paciencia. Y su paciencia, una vez agotada, da paso a un juicio tan preciso y terrible que las generaciones venideras temblarían al recordarlo. Acompáñenme en este descenso. Caminaremos por los pasillos de mármol de su palacio en Samaria. Sentiremos el frío de su ambición. Oleremos el incienso prohibido de sus altares paganos. Seremos testigos de su influencia venenosa sobre su esposo, el rey Acab, y veremos la sangre de los profetas de Dios clamar desde la tierra. Y luego, cuando la oscuridad sea casi total, veremos surgir a un hombre de fuego, Elías, para recordarle al mundo que ningún poder terrenal puede anular un decreto divino. Viviremos la confrontación en el Carmelo, el crimen de la viña de Nabot y finalmente el cumplimiento espantoso de la profecía. El momento en que su cuerpo, adornado para un último acto de desafío, fue entregado a los perros. Esta no es solo la historia de una reina malvada, es un espejo de nuestra propia lucha. Es una meditación sobre el poder, la corrupción del alma y la justicia ineludible que aguarda al final de todos los caminos. Prepárense, porque las sombras del pasado están a punto de alargarse y en ellas descubriremos una verdad tan eterna como aterradora. Para comprender la oscuridad que Jezabel desató sobre Israel, primero debemos viajar a su origen, a la cuna de su fe y de su poder. Debemos navegar hacia el oeste, hacia las costas del Líbano moderno, a la opulenta y cosmopolita ciudad de Sidón. Sidón no era una aldea en el desierto, era un puerto vibrante, una arteria del comercio mundial de la antigüedad. Por sus muelles desfilaban barcos cargados de púrpura, marfil, especias exóticas y maderas preciosas. El aire no olía a polvo y ganado, como en gran parte de Israel, sino a sal marina, a resina de cedro y al humo perpetuo de los sacrificios ofrecidos a sus dioses. Y el dios principal, el corazón palpitante de la vida sidonia, era Baal. Jezabel, hija del rey Baal, un nombre que significa con Baal, no era simplemente una princesa, era la encarnación de su cultura. Se crió en palacios donde la política y la religión eran dos caras de la misma moneda de oro. Desde niña aprendió que los dioses no eran entidades de amor y moralidad, como el misterioso Yahvé de sus vecinos montañeses, sino fuerzas de la naturaleza que debían ser apaciguadas y manipuladas. Baal era el dios de la tormenta, de la lluvia, de la fertilidad. Se le rendía culto no con un corazón contrito, sino con rituales frenéticos, con ofrendas opulentas y, en sus formas más extremas, con prácticas de una sensualidad desenfrenada y una crueldad inimaginable. Jezabel era sacerdotisa de este culto. La fe no era para ella un asunto del alma, sino una herramienta de Estado, un instrumento de poder. Y al otro lado del mapa político, en el reino de Israel, el rey Acab, hijo de Omri, enfrentaba sus propias presiones. Su dinastía era nueva, su control sobre las tribus del norte, aún frágil, necesitaba alianzas, necesitaba la riqueza y el poder naval de Fenicia, y la forma más segura de sellar un tratado en aquellos tiempos era a través del lecho nupcial. Así se concretó la unión, un acto que, en los pergaminos de la historia, figuraría como una brillante maniobra geopolítica, pero que, en los libros sagrados, sería registrado como la apertura de una puerta al abismo. Imaginen la llegada de Jezabel a Samaria, la capital de Israel. Imaginen su caravana, un río de sedas, púrpuras y joyas centelleantes, fluyendo a través de las colinas austeras de Efraín. Para los israelitas, acostumbrados a la sobriedad de su fe en un Dios invisible, aquello debió ser un espectáculo tan fascinante como alarmante.
Jezabel no llegó como una extranjera dispuesta a adaptarse, llegó como una conquistadora cultural. Ella no encontró en Acab un igual, sino un lienzo en blanco. Acab era un hombre de impulsos, no de convicciones. Un rey más preocupado por la arquitectura de sus palacios y la fortaleza de sus ejércitos que por la salud espiritual de su pueblo. En Jezabel encontró una mujer de una voluntad de hierro y una inteligencia cortante que lo cautivó y finalmente lo dominó por completo. Su influencia sobre él fue total, un veneno de seda que se infiltró en cada decisión. Jezabel no se conformó con practicar su fe en privado. Eso era para los débiles. Con una astucia implacable comenzó su gran proyecto, la transformación de Israel. Convenció a Acab de construir en la misma capital un templo grandioso para Baal, una afrenta directa al primer mandamiento. El templo no era un edificio modesto, era una declaración, una estructura imponente diseñada para empequeñecer la fe en Yahvé. Pronto, altares a Asera, la consorte de Baal, comenzaron a brotar en las colinas sagradas, profanando los lugares donde antes solo se adoraba al Dios de Abraham. Pero levantar templos de piedra no era suficiente. Jezabel entendía que para que su Dios reinara, el Dios de Israel debía ser silenciado, y su voz en la tierra eran los profetas. Así comenzó una de las purgas más terribles en la historia de Israel. No fue una persecución política, fue un intento de genocidio espiritual. Agentes de la reina, con la autoridad que Acab le había cedido, recorrieron el reino. Los profetas de Yahvé fueron cazados como animales, sus escuelas silenciadas, sus voces ahogadas en sangre. No era simplemente una lucha de poder, era una enemiga declarada del Dios vivo, y su objetivo era borrar hasta el último vestigio de su memoria de la tierra prometida. El miedo, como una niebla helada, se asentó sobre la nación. Muchos israelitas, viendo la magnificencia del culto de Baal, el poder de la reina y el silencio aparente de su propio Dios, comenzaron a flaquear. El sincretismo se extendió como una plaga. Empezaron a pensar que quizás era posible adorar a ambos, a Yahvé en tiempos de sequía moral y a Baal en tiempos de siembra. Claudicaban entre dos pensamientos, diluyendo la verdad, hasta que ésta perdió todo su significado. Pero incluso en la noche más oscura, Dios nunca se queda sin testigos. Mientras Jezabel celebraba su aparente victoria, un hombre llamado Abdías, el administrador del palacio de Acab, pero un temeroso de Dios en secreto, arriesgaba su vida. En un acto de valentía heroica, escondió a 100 profetas del Señor en 2 cuevas, llevándoles pan y agua, preservando un remanente de la verdad en las entrañas de la tierra. Jezabel, en su trono, rodeada de sus 450 profetas de Baal y 400 de Asera que comían a su mesa, se sentía invencible. Había corrompido al rey, había seducido al pueblo y había masacrado a la oposición. Creía tener el control absoluto, ignorando la verdad fundamental del universo, que la soberanía de Dios nunca se ve amenazada. Mientras ella se embriagaba de poder, el Señor, en silencio, ya estaba preparando a su campeón. Un hombre forjado en la soledad del desierto, un hombre cuya alma ardía con el fuego de la justicia divina, un hombre llamado Elías. El choque entre la luz y la oscuridad era inevitable, y el reino idólatra de Jezabel estaba a punto de descubrir que ningún trono terrenal puede resistir el juicio del Todopoderoso. El reino de Acab y Jezabel se había hundido en una complacencia espiritual. El olor del incienso a Baal se mezclaba con el bullicio de los mercados. La injusticia se había vuelto cotidiana y la voz de Dios parecía un eco lejano, casi olvidado. Fue en ese preciso momento de aparente calma, de oscuridad y triunfante, cuando una figura solitaria emergió de las áridas tierras de Galaad.
No era un príncipe ni un general. Era un hombre vestido con pieles, con la mirada endurecida por el sol y el alma encendida por una convicción inquebrantable. Era Elías, el tisbita. No pidió audiencia. No se anunció con trompetas. Se presentó directamente ante el rey Acab, el hombre más poderoso de la nación, y en su rostro no había rastro de miedo. Sus palabras no fueron una súplica, sino una sentencia, un decreto que sacudiría los cimientos mismos del reino. Vive Yahvé, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá en estos años rocío ni lluvia, sino por mi palabra. Imaginen el impacto de esta declaración. En una sociedad agraria, amenazar con una sequía era amenazar con la muerte. Pero el golpe era mucho más profundo. Era un desafío teológico directo y absoluto. Baal, el dios que Jezabel había importado con tanta fanfarria, era precisamente el dios de la lluvia y la fertilidad. Elías, un solo, hombre en nombre del Dios invisible, estaba declarando públicamente que Baal era un fraude. Estaba cerrando los cielos y guardando la llave en su bolsillo, para demostrar quién era el verdadero dueño de la creación. Y entonces el profeta desapareció tan misteriosamente como había llegado. Mientras Acab y Jezabel, primero incrédulos y luego furiosos, comenzaban a sentir los efectos de su palabra, Dios protegió a su siervo. Lo envió al arroyo de Kerit, un lugar escondido donde el mundo no podría encontrarlo, y allí, en la soledad más absoluta, ocurrió el milagro. Cuervos, aves consideradas impuras, se convirtieron en siervos del Altísimo, llevándole pan y carne cada mañana y cada tarde. ¿Pueden sentir la ironía divina? Mientras los profetas de Baal festejaban en el palacio de la reina, el profeta del Dios verdadero era alimentado por los mensajeros más improbables, una lección de que Dios cuida de los suyos en medio de la crisis. Pasaron los meses y luego los años. La palabra de Elías se hizo carne en la tierra de Israel. El cielo se convirtió en una cúpula de bronce implacable. Los campos, antes verdes y fértiles, se agrietaron como la piel de un anciano. El polvo se levantaba en torbellinos fantasmales donde antes fluían los arroyos. El ganado moría de sed y el espectro del hambre comenzó a recorrer las aldeas y las ciudades. ¿Qué hacía Jezabel mientras tanto? ¿Dónde estaban sus 850 profetas? Podemos imaginar los rituales frenéticos en el templo de Baal. Los cantos, las danzas, los sacrificios cada vez más desesperados. Podemos imaginar a la reina con el rostro contraído por la furia y la humillación, exigiendo a sus sacerdotes que hicieran llover, pero el cielo permanecía mudo, sordo a sus clamores. Su Dios, el supuesto señor de la tormenta, se revelaba como una estatua impotente, una mentira de madera y piedra. El orgullo de Jezabel, sin embargo, no le permitió ver la verdad. En lugar de reconocer la mano del Dios de Israel, su corazón se endureció aún más. Culpó a Elías de la catástrofe y desató una cacería humana en todo el reino. Pero su ira era inútil. Elías, guiado por Dios, se había movido a Sarepta, una ciudad en el corazón del territorio de Jezabel, en Sidón. Y allí, en la casa de una viuda pobre que estaba a punto de cocinar su última comida antes de dejarse morir con su hijo, Dios realizó otro milagro. La tinaja de harina no se vació y la vasija de aceite no disminuyó, hasta el día en que el Señor hizo llover de nuevo sobre la tierra. El mensaje era de una claridad devastadora. Incluso en medio del juicio, en el epicentro del territorio enemigo, Dios provee para quienes confían en Él, mientras que los que confían en ídolos perecen de hambre. 3 años, 3 largos años de cielos sellados, de sufrimiento y de la impotencia manifiesta de Baal. El pueblo, atrapado entre la tiranía de la reina y el juicio de Dios, estaba quebrado.
Su fe, ya débil, se había secado junto con la tierra. Era el momento. La prueba no podía durar para siempre. Dios habló de nuevo a Elías: «Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra». El escenario estaba listo para la confrontación más épica de la historia de Israel. No sería una batalla de ejércitos, sino una guerra de dioses. Un solo profeta contra un imperio idólatra. Elías, el hombre de fuego, estaba a punto de regresar, y en la cumbre de un monte llamado Carmelo, todo Israel vería con sus propios ojos quién era el Dios verdadero y quién era el gran engaño de Jezabel. El momento de la verdad había llegado. Elías, actuando bajo la orden divina, se presentó ante un demacrado y desesperado rey Acab. La tensión era palpable. El rey, en lugar de reconocer su pecado, espetó: «¿Eres tú el que turbas a Israel?». La respuesta de Elías fue como un relámpago, directa y sin temor: «Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Yahvé y siguiendo a los Baales». Entonces Elías lanzó el desafío, un desafío público, imposible de rechazar. Ordenó a Acab que reuniera a todo el pueblo de Israel en la cima del monte Carmelo, y con ellos a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera, los favoritos de Jezabel, los que comían a su mesa palaciega. Imaginen la escena: la montaña entera, una multitud ansiosa y temerosa, el aire, denso por 3 años de sequía. De un lado, una legión de sacerdotes paganos, vestidos con sus galas rituales, confiados en su número y en el respaldo de la corona. Del otro, un hombre solo, Elías, con su manto de piel y su fe como única armadura. El profeta se dirigió a la multitud vacilante con una pregunta que atravesó sus conciencias: «¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Yahvé es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él». El pueblo, paralizado por el miedo y la confusión, guardó un silencio profundo. Entonces Elías propuso la prueba, un duelo de fuego. Se prepararían 2 altares, cada uno con un buey para el sacrificio, pero nadie encendería el fuego. «El Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios», declaró Elías. La prueba era perfecta. Baal, como dios de la tormenta y el rayo, supuestamente controlaba el fuego del cielo. Si no podía responder, su fraude quedaría expuesto ante todos. Los profetas de Baal comenzaron su ritual. Desde la mañana hasta el mediodía, clamaron el nombre de su dios. «Baal, respóndenos», gritaban mientras danzaban frenéticamente alrededor de su altar. Pero el silencio del cielo era absoluto. Solo se oía el eco de sus propias voces desesperadas. Elías, con una seguridad que rayaba en la ironía divina, comenzó a burlarse de ellos. «Gritad en alta voz», les decía, «porque Dios quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle». Estimulados por la mofa, los profetas paganos entraron en un éxtasis de locura. Se cortaban con cuchillos y lancetas, derramando su propia sangre sobre el altar, creyendo que su sufrimiento podría comprar una respuesta. Pero la tarde cayó, y no hubo voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. La escena era patética, la impotencia de la idolatría expuesta en toda su desnudez. Entonces llegó el turno de Elías. Con una calma solemne, se acercó al altar de Yahvé, que estaba en ruinas, destruido probablemente por orden de Jezabel. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y reconstruyó el altar. No estaba solo haciendo un sacrificio, estaba restaurando simbólicamente la unidad y la fe rota de la nación. Cavó una zanja alrededor y preparó el sacrificio, y luego hizo algo que dejó a todos atónitos. Ordenó que trajeran 4 cántaros de agua y la derramaran sobre el holocausto y la leña. Lo hizo no una,
sino 3 veces, hasta que el agua corrió por todo el altar y llenó la zanja. Humanamente, era imposible que aquello ardiera. Cualquier duda de truco o engaño quedaba eliminada. El escenario estaba listo para un milagro innegable. Entonces Elías oró. No gritó, no danzó, no se hirió. Simplemente levantó su voz al cielo en una oración de una fe y una simplicidad conmovedoras. Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Yahvé, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Yahvé, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. La respuesta fue instantánea y aterradora. Un fuego descendió del cielo, no una chispa, sino una columna de fuego consumidor que cayó con una fuerza sobrenatural. Devoró el sacrificio, la leña, las 12 piedras del altar, el polvo y lamió hasta la última gota de agua que había en la zanja. El pueblo, testigo de aquel poder abrumador, cayó sobre sus rostros. El terror y la maravilla se apoderaron de ellos y un solo grito unánime surgió de la multitud. Yahvé es el Dios, Yahvé es el Dios. La mentira de Baal había sido incinerada, la religión de Jezabel humillada públicamente, pero el juicio no había terminado. Con la autoridad del Dios que acababa de manifestarse, Elías ordenó la captura de los profetas de Baal. No permitió que ni uno solo escapara. Los llevó al arroyo de Sisón y allí ejecutó el juicio divino contra aquellos que habían llevado a Israel a la apostasía y habían derramado la sangre de los siervos de Dios. Poco después, Elías subió de nuevo a la cima del Carmelo, oró y el cielo, mudo durante 3 años y medio, comenzó a oscurecerse con nubes y viento. Una lluvia torrencial cayó sobre la tierra reseca, bautizando la victoria de Yahvé. Pero en su palacio, Jezabel no se arrepintió. Cuando Acab le contó todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a sus profetas, su corazón no se llenó de temor, sino de una furia gélida y asesina. Envió un mensajero a Elías con un juramento de muerte. Así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. La batalla del Carmelo había sido ganada, pero la guerra contra el espíritu de Jezabel apenas comenzaba. La reina oscura no aceptaría su derrota. El profeta de fuego tendría que huir, y la corrupción de Jezabel la llevaría a cometer un último crimen, un acto de codicia y crueldad que finalmente sellaría su propio destino y el de la casa de Acab. El fuego del Carmelo había humillado a los dioses de Jezabel, pero no había derretido la soberbia de su corazón. Si algo había demostrado la confrontación, era que su poder no residía en la verdad de sus ídolos, sino en la crueldad de su voluntad. Y esa voluntad, insaciable, pronto se fijaría en un objetivo aparentemente insignificante, una viña. Cerca del palacio de invierno del rey Acab en Jezreel, había una viña que pertenecía a un hombre llamado Nabot. Era una tierra fértil, cuidada con el sudor y el amor de generaciones. Para Acab, desde la opulencia de su palacio, la viña era simplemente una propiedad conveniente. Quería adquirirla para convertirla en un huerto de legumbres, un capricho real. Le ofreció a Nabot un trato justo, comprarla o intercambiarla por una viña mejor. Pero para Nabot, esa tierra era mucho más que un bien material. Era su herencia, la porción que Dios, a través de la ley mosaica, había asignado a su familia. Venderla era visto como una traición a sus antepasados y una falta de fe en la providencia de Dios. Su respuesta al rey no fue de desafío, sino de una piedad profunda. Guárdeme, Yahvé, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Acab, el rey de Israel, el comandante de ejércitos,
Acostumbrado a que su voluntad fuera ley, no supo cómo manejar el no de un hombre justo. Regresó a su palacio, se acostó en su cama, volvió su rostro a la pared y se negó a comer. Sufría un berrinche monumental, una depresión infantil nacida de un capricho frustrado. Y aquí es donde la verdadera naturaleza de Jezabel se revela en toda su plenitud tenebrosa. Ella entró en la habitación y lo encontró en ese estado patético. No hubo consuelo. Sus palabras fueron un látigo de desprecio y arrogancia. ¿Eres tú ahora el rey de Israel? Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Para Jezabel, la ley de Dios y los derechos de un hombre común eran obstáculos despreciables. Si la ley se interponía en el camino del deseo, la ley debía ser torcida y quebrantada. Si un hombre se interponía, el hombre debía ser eliminado. Con una frialdad calculadora que hiela la sangre, Jezabel orquestó el crimen perfecto. Escribió cartas en nombre de Acab, sellándolas con el sello real, y las envió a los ancianos y nobles de la ciudad de Nabot. El plan era diabólico en su precisión. Ordenó que proclamaran un ayuno, un acto de falsa piedad para dar una apariencia de solemnidad a lo que estaba por suceder. Debían sentar a Nabot en un lugar preeminente para luego hacer que dos hombres perversos, hijos de Belial, se sentaran frente a él y lo acusaran públicamente de un crimen capital. Tú has blasfemado a Dios y al rey. La trampa funcionó a la perfección. Los ancianos, ya sea por miedo a la reina o por corrupción, obedecieron al pie de la letra. Nabot, el hombre justo, fue arrastrado fuera de la ciudad bajo una acusación fabricada y apedreado hasta la muerte. Su sangre inocente empapó la misma tierra que se había negado a vender. Cuando la noticia de la ejecución llegó a oídos de Jezabel, no hubo ni una sombra de remordimiento. Su reacción fue de una eficiencia pragmática y escalofriante. Fue hacia su esposo, el rey deprimido, y le dijo: «Levántate y toma posesión de la viña de Nabot, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto». Y Acab, en lugar de horrorizarse por el crimen cometido en su nombre, se levantó, se sacudió su autocompasión y descendió a la viña para tomar posesión de ella. En ese momento, mientras caminaba entre las vides manchadas de sangre, creyó que había triunfado. Pero Dios lo había visto todo. Justo cuando Acab saboreaba su victoria impía, la voz que tanto temía volvió a resonar. Elías, el profeta, apareció ante él en medio de la viña. La confrontación fue brutal. ¿No has matado y también has despojado?, le increpó Elías. Y entonces el profeta pronunció la sentencia divina, una profecía de una especificidad aterradora que marcaría el destino de toda su casa. Para Acab, el juicio sería ojo por ojo. En el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y luego, la sentencia se dirigió a la instigadora, a la serpiente en el trono, y de Jezabel también habló Yahvé, diciendo: «Los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel». No habría tumba real para ella, no habría luto ni honores. La reina, que vivía en el lujo y se consideraba una diosa, terminaría su vida de la manera más humillante y profanadora posible. Su carne sería devorada por animales carroñeros, su nombre borrado de la tierra. Ante esta profecía, por primera vez, Acab se quebró, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y ayunó. Mostró un arrepentimiento, aunque fuera tardío y motivado por el terror. Y Dios, en su misericordia, reconoció su humillación y retrasó parte del castigo. Pero Jezabel no mostró el más mínimo arrepentimiento. En su orgullo de acero, seguramente desestimó las palabras de Elías como el delirio de un fanático. Se creía invencible, protegida por sus muros y su poder.
pero no entendía que la sangre inocente derramada clama al cielo con una voz que Dios nunca ignora. La viña de Nabot, ese pequeño pedazo de tierra, se había convertido en la condena de Jezabel. Lo que parecía su mayor demostración de poder fue, en realidad, el acto que selló su juicio, porque cuando Dios pronuncia una sentencia, ni los reyes ni las reinas pueden escapar. Su palabra siempre, siempre se cumple. El tiempo, ese río inexorable que todo lo arrastra, siguió su curso. La profecía de Elías pendía sobre la casa real como una espada suspendida por un hilo. Acab, a pesar de su momento de arrepentimiento, volvió a sus andadas y murió en batalla, tal como había sido profetizado. Su carro, empapado en su sangre, fue lavado en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, cumpliendo la primera parte de la terrible sentencia. Pero Jezabel seguía viva. La reina madre, ahora viuda, continuaba en el poder, aferrada a su influencia, una sombra venenosa que se negaba a desaparecer. Los años pasaron. Quizás, en la arrogancia de su corazón, llegó a creer que había escapado del juicio, que las palabras del profeta se habían perdido en el viento. Pero la paciencia de Dios no es olvido, y el instrumento de su justicia ya estaba siendo forjado. Dios ungió, a través del profeta Eliseo, a un nuevo rey sobre Israel. No era un noble de la corte, sino un comandante militar, un hombre conocido por su celo y su furia implacable. Su nombre era Jehú. La misión que Dios le encomendó fue clara y brutal. Herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Yahvé de la mano de Jezabel, y perecerá toda la casa de Acab, y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Jehú no era un hombre de medias tintas, era una tempestad con nombre de hombre. Montó en su carro y condujo con una furia tal que el centinela en la torre de Jezreel lo reconoció a la distancia solo por su manera de guiar. El conducir es como el de Jehú, porque conduce impetuosamente. No venía a negociar, venía a ejecutar una sentencia divina. La noticia de la llegada de Jehú llegó al palacio. ¿Qué hizo Jezabel? No huyó, no suplicó. Su orgullo era un veneno que la había consumido por dentro, dejándole solo una cáscara de desafío. En un último acto de control y manipulación, se preparó para enfrentar a su verdugo. Se sentó ante su espejo, se pintó los ojos con col, adornó su cabello y se asomó a la ventana del palacio. No era un gesto de miedo, sino un acto final de soberbia real. Creía que su presencia, su majestad, aún podía intimidar y seducir. Cuando Jehú entró por la puerta de la ciudad, ella lo recibió con una burla, intentando compararlo con otro traidor del pasado. Sucedió bien a Zimri, que mató a su señor, pero Jehú no era Acab, no podía ser seducido ni intimidado. Levantó su rostro hacia la ventana y gritó una pregunta que resonó en todo el patio. ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Y en ese instante ocurrió la traición final. El poder de Jezabel, construido sobre el miedo y la tiranía, se desmoronó. 2 o 3 de sus propios eunucos, los sirvientes que la habían atendido durante años, que habían temblado ante ella, se asomaron. El miedo al nuevo poder fue más fuerte que la lealtad a la antigua reina. «Echadla abajo», ordenó Jehú. Sin dudarlo, sus propios sirvientes la tomaron. La mujer que había gobernado con mano de hierro, que había ordenado la muerte de tantos, fue levantada y arrojada sin ceremonia desde la ventana. Su cuerpo cayó con un golpe seco y brutal. La sangre, la misma sangre real y soberbia, salpicó los muros y los flancos de los caballos. Y Jehú, en un acto de desprecio absoluto, pasó con su carro por encima de ella, pisoteando sin piedad los restos de la reina caída. El juicio de Dios se estaba cumpliendo palabra por palabra. Jehú
Impasible, entró en el palacio, comió y bebió. La misión aún no había terminado. Solo después de un tiempo, como un pensamiento tardío, recordó a la mujer que yacía destrozada en el patio. «Id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey», ordenó. Era un mínimo gesto de reconocimiento a su linaje, no a su persona. Pero cuando los sirvientes fueron a cumplir la orden, se encontraron con una escena sacada de una pesadilla. No había cuerpo que enterrar. Los perros callejeros de Jezreel, atraídos por el olor de la sangre, habían llegado primero. Solo encontraron su cráneo, descarnado y hueco, sus pies y las palmas de sus manos. Los perros la habían devorado, exactamente como Elías había profetizado. Cuando le informaron a Jehú, él reconoció inmediatamente la mano de Dios. Esta es la palabra de Yahvé, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, declaró. La profecía se había cumplido con una precisión literal y espantosa. Así terminó la historia de Jezabel, la mujer que creyó que podía desafiar al Altísimo, la reina cuyo nombre se convirtió en sinónimo de idolatría, corrupción y rebelión. Su poder se desvaneció en un instante. Su belleza terminó como carroña. Su orgullo fue humillado hasta el polvo. Su reinado de terror concluyó sin honor, sin tumba, sin memoria. Su legado no es de piedra ni de oro, sino una advertencia eterna que atraviesa los siglos. Y así, con el eco de un juicio implacable, termina la historia de Jezabel. Pero su relato, aunque sellado en el pasado, nos deja una lección que respira en nuestro presente. Nos enseña que el orgullo es un castillo de arena y que el poder sin Dios es solo el preludio de una gran caída. Espero que esta historia haya hecho más que entretenerte. Espero que haya encendido una luz en tu interior. Una luz para reconocer la manipulación, para valorar la humildad y sobre todo, para confiar en la justicia divina, incluso cuando el mundo parece gritar lo contrario. Porque esa es la verdadera transformación, no solo saber una historia, sino llevarse su sabiduría para el camino de la vida. Quiero que sepas que este espacio es más que un canal, es una comunidad para los que, como tú y como yo, buscamos respuestas, fortaleza y verdad en estas antiguas palabras. No estás solo en esta búsqueda, por eso me encantaría saber qué piensas. ¿Qué fue lo que más te impactó de esta historia? ¿Qué lección te llevas en el corazón? Déjame tu reflexión en los comentarios. De verdad que disfruto mucho leyéndolos a todos. Si este viaje a través de la historia te ha aportado valor, te invito a dejar un me gusta. Es un gesto pequeño, pero ayuda inmensamente a que este mensaje de fe y reflexión llegue a muchas más personas que podrían necesitarlo. Y si aún no eres parte de esta familia y deseas seguir explorando las verdades profundas de la Biblia, te invito a suscribirte. Sería un honor para mí tenerte a bordo para el próximo video. Gracias por tu tiempo, gracias por tu atención. Recuerda siempre que cada historia, cada prueba y cada bendición tienen un propósito divino en tu vida. Que la paz y la sabiduría te acompañen siempre. Nos vemos en el próximo video.